Bien, acompáñenme a orar. Padre, seguimos clamando a ti esta tarde, pidiendo por tu ayuda, pidiendo por la ayuda del Espíritu Santo, Señor, para que tu palabra, que será sembrada esta tarde, caiga en buena tierra. Orando que abras los ojos, el entendimiento, la mente, la voluntad y el corazón de cada persona aquí presente, que no endurezca su corazón a tu palabra, que sea humilde para recibir lo que tú tienes para cada uno de ellos esta tarde. Oramos para que tu poder, el poder del Espíritu Santo, vaya delante de tu palabra, porque si no, todo lo que hacemos es en vano. Oramos pues por tu ayuda, Señor, con un corazón humilde, para que tu palabra sea predicada fielmente y fructifique en el corazón de cada persona aquí presente, Señor. Te damos gracias y para gloria de tu nombre, Cristo Jesús. Muy bien, vamos al libro de Filipenses, capítulo 2. Esto es nuestro último sermón transicional mientras entramos al libro de Hechos. Y el sermón de esta tarde se titula La unidad de la iglesia en Cristo. La unidad de la iglesia en Cristo. Acompáñenme a Filipenses capítulo 2, leemos a partir del versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. En 2004 sucedió un hecho inesperado. Fue durante los Juegos Olímpicos de Atenas. El equipo de básquetbol conocido como el Dream Team, que es la selección de básquetbol de los Estados Unidos para los Juegos Olímpicos, conformada por jugadores estrellas de la NBA, de la mejor liga del mundo en básquetbol. Perdieron lo que muchos daban por hecho: la medalla de oro del torneo de básquetbol. Fue un estrepitoso fracaso deportivo. Algunos factores que contribuyeron al fracaso fueron, por ejemplo, el individualismo, la vanagloria, el orgullo, la falta de humildad y tal vez algunos otros, juntos o por separado, pero tal vez algunos otros. En pocas palabras, el interés individual prevaleció sobre el interés colectivo. Y cuando eso sucede, el resultado es que afecta la unidad del equipo.
Entonces, perdieron fuerza como equipo, perdieron dirección, perdieron propósito como equipo, perdieron el rumbo y con ello el fracaso era inevitable. Bueno, la iglesia no está exenta de estas actitudes que se vieron en este equipo. Y por consiguiente el riesgo de obtener resultados similares, el fracaso. Estas actitudes dentro de la iglesia, individualismo, egoísmo, orgullo, entre otras actitudes erróneas, afectan a la unidad de la iglesia. ¿Y cuál es el resultado cuando la unidad se ve afectada? Pues hay división, pérdida de fuerza de la iglesia, pérdida de fuerza del testimonio que la iglesia debe dar ante el mundo incrédulo. Y al final, el nombre de Cristo es afectado. ¿Cómo podemos testificar de Cristo como iglesia si nos comportamos igual que el mundo? Perdemos nuestra fuerza, somos débiles, perdemos el rumbo. Y Pablo alerta a la iglesia que está en Filipos acerca de ello. Recuerden que Pablo está preso, esta es una epístola escrita durante el primer encarcelamiento de Pablo. Pablo está preso y ha recibido noticias de que hay problemas en la iglesia de Filipos. Algunos miembros de la iglesia están manifestando estas actitudes erróneas, afectando la unidad de la iglesia, por lo que Pablo es necesario que se ocupe de ello. Y uno de los temas que aborda en la carta a los Filipenses es precisamente este problema que se ha detectado. Ahora, este asunto, como ustedes sabrán, no es exclusivo de la iglesia de Filipos. La iglesia está compuesta por pecadores. Y donde hay pecadores hay problemas. Y entonces, estas actitudes nos alcanzan hasta nuestros días en la iglesia local. Llámese Gracia y Paz o póngale el nombre que quiera. Pero ahí están. La iglesia local puede ser víctima de ello. La vanagloria, el orgullo, la falta de humildad, el egoísmo, la murmuración pueden estar presentes en tu corazón, en mi corazón, y externarlas a través de la conducta. Y eso crea problemas serios a la iglesia. Problemas serios a la iglesia. Y el primero de ellos es que afecta la unidad que deberíamos tener como iglesia y el testimonio del evangelio como iglesia. Esa es la preocupación de Pablo para la iglesia de Filipos. Pero hay manera de tratar con ello. Pablo nos enseña, nos instruye como ha instruido a la iglesia de Filipos. De tal manera que en este pasaje que acabamos de leer, usted puede observar tres consideraciones. Y tres consideraciones es pensar seriamente. Tres consideraciones acerca de Cristo que te ayudarán a fomentar la unidad de la iglesia. Y es en el lado positivo. Y en el lado negativo es que te ayudarán a evitar la división en la iglesia. Número 1, considera las bendiciones en Cristo. Versículo 1 al versículo 4. Número 2, considera el ejemplo de Cristo. Número 5, versículo 5 al 8. Y número 3, considera la exaltación de Cristo. Versículo 9 al versículo 11. Considera las bendiciones en Cristo, el ejemplo de Cristo y la exaltación de Cristo. La unidad entonces en la iglesia se concreta considerando a Cristo en tu vida. Si tú te desenfocas, el error vendrá. Las bendiciones que has recibido en Cristo son una parte fundamental. Y eso es nuestro
Primer punto, considera esas bendiciones que has recibido en Cristo. Ahora, para dar un poco de contexto, Pablo en la sección anterior, particularmente del versículo 27 al 30, apela a los filipenses. Después de describir él su situación, está preso en la cárcel y han de recordar que en una prisión romana estar preso es muerte. Pablo no sabía si iba a morir o no, pero Pablo no perdía el gozo, porque Pablo sabe que a pesar de su circunstancia, él está testificando inclusive dentro de la prisión. Y además dice, no solo eso, mi prisión ha redundado en bien, porque ahora los hermanos se animan todavía más a predicar a Cristo fuera de la cárcel. Y Pablo está gozándose con eso, pero recibe noticias de que algo está pasando en la iglesia de Filipos. Y en el versículo 27 al versículo 30 del capítulo 1, toma la dirección ahora de dirigirse a la iglesia. Y en el versículo 27 les hace una exhortación, que esta exhortación domina todo este pasaje hasta el capítulo 2, versículo 18. Y dice el versículo 1, 27, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros dos cosas, que estén firmes y unidos. ¿Por qué? Porque los embates de la iglesia de Filipos han sido recibidos de los de fuera, pero también de los de adentro. Y entonces, queridos hermanos, no se sorprendan cuando adentro de la iglesia se levanta un problema. El asunto es cómo va a tratar con él. Un problema relacional, que es lo más frecuente. Un problema en contra del liderazgo. Un problema entre dos hombres o dos mujeres. Digamos entre comillas que eso es normal porque la iglesia está compuesta de pecadores y ya está pasando aquí en Filipos. El asunto es cómo va a tratar con ello. Entonces no se sorprenda. La iglesia no está compuesta por santos perfeccionados y glorificados. Está compuesta por santos pecadores que aún no han sido glorificados. Y eso se está dando en la iglesia de Filipos. Pero Pablo les hace la exhortación: comportéis como es digno del evangelio. Y guarde ese versículo en su corazón, no solo en su mente. Comportéis como es digno del evangelio. Compórtate como es digno del evangelio. Y esta exhortación gobierna todo el pasaje. Este entonces es el encargo que Pablo le hace a los miembros de la iglesia de Filipos. ¿Qué detectó Pablo? ¿Qué noticias recibió? Bueno, cuando menos sabemos que había varios. Pero por ejemplo en el capítulo 4 hay un pleito entre dos mujeres. Capítulo 4, versículo 2 dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Y esta palabra sentir gobierna todo nuestro pasaje de hoy. Había un pleito entre Evodia y Síntique, entre dos mujeres. Pero póngale ahí el nombre que quiera, entre Juan y Pedro, entre Esteban y Antonio, el nombre que usted quiera. ¿Y qué sucede cuando hay un pleito? La gente toma partido. Y al tomar partido, ¿qué sucede? La iglesia se debilita, se divide. Pablo está preocupado por esto. Y cuando dice, os ruego a Evodia y Síntique, está diciendo, ruego a Evodia y ruego a Síntique. Y eso habla de urgencia. Es urgente que Evodia y Síntique sean de un mismo sentir. Pues Pablo cuando menos detectó este problema. Y esto está causando división en la iglesia, está causando problemas. Puede haber otros. Pero ese es el contexto de lo que estamos viendo ahora y de la carta en general. Esta carta es conocida como la carta del gozo. Yo le digo que es la palabra del evangelismo, porque evangelismo en proporción es la palabra que se repite más en esta carta que en cualquier otra carta del Nuevo Testamento.
También le digo la carta de actitud, porque esta palabra, tener el mismo sentir, en el original, se repite 10 veces nada más en este pasaje. Entonces vean cómo la actitud para Pablo es fundamental. La actitud como vas a abordar las situaciones para Pablo es fundamental. Y entonces dentro de la iglesia hay problemas y Pablo los instruye. Y entonces con ese contexto entramos a nuestro pasaje. Dice el primer punto, el versículo 1, capítulo 2, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, son 4 sís, ahí subráyelos. Si algún consuelo de amor, la palabra consolación, la primera puede traducirse también si hay algún ánimo en Cristo. Si alguna consolación, si alguna comunión en el Espíritu y si algún efecto entrañable, que también se puede producir si alguna compasión o misericordia. O sea, si hay en ti estas cosas y sí, estos 4 sís, si hay en ti esto, dice el versículo 2, completad mi gozo. O sea, estas 4 frases que empiezan con sí, se llama oración condicional, implica la realidad de lo que está afirmando. En otras palabras, tú ya tienes ánimo en Cristo. Tú ya tienes consuelo, tienes comunión en el Espíritu y tienes compasión y misericordia. O sea, asume la realidad de lo que está diciendo. O sea, tú has recibido estas bendiciones si estás en Cristo. ¿Estás en Cristo? ¿Estás en Cristo? ¿Estás en Cristo? Entonces tú ya tienes estas bendiciones. ¿No estás en Cristo? No tienes ninguna de estas bendiciones, por más que quisieras, porque esta es una obra espiritual. Y entonces tú necesitas considerar las bendiciones que has recibido en Cristo. Dice el versículo 2, si ya las tienes, y asumo que sí, entonces viene otro imperativo, completad mi gozo. Es otra exhortación. O sea, Pablo quiere que te comportes digno del evangelio. Y al hacerlo, vas a completar el gozo de Pablo que ya tiene en la prisión. Porque en la prisión está predicando el evangelio, en el pretorio, dice Pablo. Porque otros hermanos se han animado a predicar el evangelio viendo la situación de Pablo en la prisión. Y prisión es casi igual a muerte. Sabemos que Pablo no murió en esta ocasión. Pero él no sabía. Entonces, ¿cómo Pablo puede tener gozo estando en la prisión que es igual a muerte? Pues aprendemos algo de Pablo, porque su gozo está en Cristo y en sus hermanos de la iglesia. Él no se desenfoca de Cristo. Y cuando tú te desenfocas de Cristo ante una circunstancia como la de Pablo, estás en prisión, o estás enfermo, o estás batallando, o estás con cualquier circunstancia que te genere pesar en tu corazón, te hace perder el gozo. Entonces tenemos que ser como Pablo, poner los ojos en Cristo y no en la circunstancia. Pablo está atendiendo la circunstancia, pero no ha perdido el gozo. Piensa en eso. Entonces, completa el gozo de Pablo, ¿cómo? Sintiendo lo mismo. Si tú ya estás en Cristo, has recibido las bendiciones en Cristo, dice Pablo, completa mi gozo. Sean de un mismo parecer, también se puede traducir esta frase. Sientan lo mismo, sintiendo lo mismo. ¿Cómo vamos a completar el gozo de Pablo? Sintiendo lo mismo, o como dicen otras versiones, siendo de un mismo parecer. Entonces, complétenlo. Y esta palabra
que se traduce aquí en nuestra Biblia como sintiendo lo mismo, en términos muy sencillos, quiere decir desarrollar una actitud basada en una reflexión cuidadosa. En otras palabras, reflexiona cuidadosamente de las bendiciones que has recibido en Cristo. Es vivir en armonía. Es tener los mismos sentimientos, o sea, en una palabra, unidad. ¿Qué hay dentro de la iglesia que está afectando la unidad? Las actitudes erróneas. ¿Y entonces qué tengo que hacer para eso? ¿Cómo lucho contra eso? Considera las bendiciones en Cristo. Completa el gozo del Señor y siente lo mismo. Esta palabra también se usa para mente o pensamiento. Pero no solo mente o pensamiento, sino es una actitud. No quiere decir todos opinamos igual. No quiere decir eso. Quiere decir la misma actitud. ¿Sí? Yo puedo tener diferencias con algún hermano. ¿Puedo opinar diferente? Sí. ¿Y cómo fomento la unidad? Bueno, al rato lo toca a Pablo, con humildad. Cedo a mi pretensión. Y entonces, el mismo sentir se preserva. Si yo quiero mi carro blanco y él lo quiere rojo, vamos a estar peleando 10 años para decidirnos, 5 años, 1 año, 3 meses. Vamos a ser del mismo sentir. Cómpralo rojo, está bien. Yo lo quiero blanco, cómpralo rojo. Cedes. Y entonces eso nos encamina al mismo sentir. Y aplíquelo a cada circunstancia de la iglesia. A cada hermano con el que tiene problema, con el que tiene alguna situación. Esta palabra se usa 10 veces en la carta. O sea, para Pablo la actitud es importante. Sientan lo mismo. Y luego nos explica cómo podemos sentir lo mismo, tener la misma actitud o ser de un mismo parecer. Las primeras 3 están ahí en el versículo 2. Vean cómo, teniendo el mismo amor. Bueno, el segundo mandamiento, ámense los unos a los otros. Tenemos el mismo amor en Cristo. ¿Amas a Cristo? Ama a tu hermano. Igual. No hay diferencia. Mismo amor. ¿Y el amor qué hace? El amor de la Biblia ¿qué hace? Es sacrificial. Unánimes, o sea, juntos. Juntos en todo. Venga lo que venga, juntos en todo. Viene la avalancha, juntos. Una decisión que tomamos mal y vienen las consecuencias mal, estamos juntos. No importa, estamos juntos. Unidad. Unánimes. Número 3, sintiendo una misma cosa, que es el mismo verbo, del mismo parecer. O sea, tienes la misma actitud, sintiendo una misma cosa. Entonces, es como poner nuestra alma y nuestras mentes en lo mismo. Estamos en lo mismo. Estamos en lo mismo. Estamos en la iglesia de Cristo. El interés superior de Cristo debe gobernar sobre el interés individual. ¿Tenemos diferencias? Ok, ¿cómo las resolvemos? De esta manera. El amor debe prevalecer, la unidad y la misma actitud. Y eso es como se hace. Promover la unidad de la iglesia es promover el nombre de Cristo. Versículo 3. Nada hagáis por contienda o vanagloria. Esta es la cuarta manera de cómo podemos mantener el mismo parecer o sintiendo lo mismo. Y a su vez con eso completamos el gozo de Pablo y del Señor. Y el versículo 3 da 2 ejemplos que es como una moneda de 2 caras. Número 4,
Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Y eso es claro. Y luego viene la otra cara. Antes bien, con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. O sea, el punto 1 es sin egoísmo y ahora es con humildad. Sin vanagloria, sin contienda, sino con humildad. Estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y esto habla de la actitud en tu corazón, la actitud humilde. Yo no soy más que mi hermano. Yo debo considerar más a mi hermano. No soy más que él. Número 5, no mirando a cada uno por lo suyo propio, y es como se expresa la humildad. Una es la actitud y esto es como se expresa. No mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Interesante, ¿verdad? ¿Cómo es posible que no puedas mirar por lo tuyo, sino por lo de los demás? En el mundo eso no es posible, porque esto es una obra espiritual. Entonces, eso no quiere decir que no veas por tus necesidades, ¿verdad? Hay que hacerlo. Sino quiere decir, ve por tus necesidades, pero sobre todo por la de tus hermanos, porque ese es el amor sacrificial, eso es lo que Cristo hizo. Entonces son 7 maneras: amor, unánimes, la misma actitud, fuera contienda o vanagloria, adentro humildad y considerando a los demás en sus necesidades. Son 7 maneras de cómo se puede lograr el tener la misma actitud, el mismo parecer, la misma mente, en pocas palabras. Ahora, estas son bendiciones que tú ya recibiste en Cristo. Y si no consideras estas bendiciones, si no meditas en estas bendiciones, cuando venga el asunto, difícilmente vas a poder salir. Te vas a comportar exactamente igual que el mundo se comporta. Y eso no es de creyentes, no es de cristianos. Entonces, mi querido hermano, cuando digo hermano, digo hombre y mujer, ya estás vestido con el uniforme del equipo. A lo mejor no vas a ir a las Olimpiadas, a lo mejor no vas a formar parte del Dream Team, pero formas parte de un equipo todavía mucho mejor que todos los Dream Team que existieron y que existen y que van a existir. Y tienes que creerlo. Ya tienes el uniforme. Las bendiciones en Cristo. ¿Estás listo para entrar al juego? Ese uniforme son esas bendiciones. Ahora, entra al juego y sigue las indicaciones de tu entrenador, que es el Señor Jesucristo, a través de Pablo. Promueve entonces el mismo parecer, el mismo sentir con estas 7 elementos. Y es como se promueve la unidad en la iglesia. ¿Cómo es? Unidad, o sea, la misma actitud, humildad y solidaridad, viendo por los otros. ¿Qué hizo Cristo? Se sacrificó, fue humilde y se solidarizó con nosotros. Entonces, Pablo ha exhortado a los creyentes como punto inicial, considerando las bendiciones que se asume que ya están en el creyente. Pero no termina ahí. Él necesita darles un ejemplo poderoso para que ellos puedan entender esto, puedan animarse. Y eso nos lleva a esta segunda consideración. Nos lleva al camino de la humildad.
No solo es fuera el egoísmo, sino caminar hacia la humildad. Y entonces, la segunda consideración es, considera el ejemplo de Cristo. Considera el ejemplo de Cristo. Y vean este pasaje hermoso. Ahora, quisiera hacer algunas consideraciones sobre este pasaje. Este pasaje tiene una cristología profunda. Como a veces se dice, es teología pura y dura, es cristología profunda. Usted puede llevar días y semanas estudiando este pasaje. Algunos consideran que puede ser un himno. Para mí es irrelevante si es un himno o no, pero por ahí lo puede leer. Pablo no está dando primariamente una enseñanza doctrinal acerca de Cristo. No está haciendo eso primariamente. Hay teología profunda ahí. Sino Pablo está poniendo un ejemplo. Ahora, en otras palabras, como dice un autor, la cristología que está aquí sirve a la eclesiología. O sea, es decir, lo que pone Pablo aquí como cristología nos ejemplifica la iglesia cómo debemos ser. Entonces, si tú quieres saber, oye, y dame un ejemplo de entonces lo que me estás explicando, vea este pasaje. Y Pablo te va a mostrar cómo, el Señor a través de Pablo. ¿Sí? Entonces, vayamos al pasaje, versículo 5. Dice, haya pues en vosotros este sentir. Y este sentir es la misma palabra que sintiendo lo mismo del versículo 2, que tiene que ver con la mente y con la actitud. Haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y esta es una exhortación, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios. En otras palabras, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, es como decir, en ustedes y en Cristo el mismo sentir. Y lo hacemos literalmente. Y este sentir es enfático. Y este sentir se refiere a lo que acabamos de ver. O sea, en otras palabras, es tener una misma mente entre tú y Cristo. En ustedes y en Cristo. Vean hasta dónde llega el pasaje. Tener la misma mente de Cristo es lo que implica, como está escrito el pasaje. Y esto es imperativo, esta es la exhortación que hace en base a que las bendiciones en Cristo ya están en tu vida. Ya no puedes decir que no, que yo no puedo, es que no me nace, es que me es muy difícil. ¿Y entonces no tienes las bendiciones de Cristo? O sea, no hay pretexto. ¿Tienes un problema con un hermano, con una hermana, en la iglesia, en tu casa? ¿Eres creyente? ¿Eres cristiano? ¿Con convicción bíblica? Yo no puedo. Si no puedes, es que algo está pasando en tu corazón. Porque aquí dice claramente que ya tienes las bendiciones en Cristo para tratar con estas cosas. ¿Sí? Y entonces te pone el ejemplo de Cristo. Eso es lo bonito de este pasaje. O sea, el Señor Jesucristo es inalcanzable, ¿verdad? Pero nos modela cómo hacer las cosas. Aún en nuestra imperfección, en su amor nos modela. ¿Cómo es esto? Entonces vean la relación que hay entre esta sección y la anterior, entre este punto y el anterior. Dicho sea de paso que algunos consideran la gema de la cristología de Pablo, este pasaje. O sea, es lo más preciado, lo más precioso, lo más brillante, lo más hermoso, como diamante alguno jamás ha existido. Es una gema preciosa. Y le podemos poner algo de valor. Es hermoso. Ahora, esta es una exhortación de Pablo. Y entonces, ¿cuál es la actitud que debe haber, que debe permear a toda la iglesia? Vean, versículo 6.
el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La misma actitud en ustedes, en Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Dos cosas. No consideró y se despojó. No consideró y se despojó. ¿Cómo estaba Cristo antes de venir en carne? ¿Cómo estaba? En forma de Dios. Cristo es el Dios preencarnado. ¿Qué hizo entonces Cristo? No consideró el ser igual a Dios. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo hizo eso? Se despojó. Se despojó de sus prerrogativas divinas, de su estatus en el cielo. Y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Esa es parte de su humillación. Y este pasaje, este versículo corresponde al versículo 2. 3. Nada por contienda, nada por vanagloria. Cristo no contendió como si pudiera, ¿verdad? Pero para fines del ejemplo. ¿Hubo vanagloria en él? Nada. Él no se consideró. Él no dijo, si pude haber dicho, yo soy divino y yo de aquí no me muevo. No. Él se despojó. Dejó afuera todo. Y se hizo hombre. Y ese es el ejemplo que debemos de seguir. Así es que despójate y no consideres. Y eso es un antídoto para la vanagloria y el egoísmo. Eso corresponde. Bueno, el término despojó también por ahí pueden leer, hay libros y más libros. ¿Qué significa eso? No se preocupen. Aquí lo que importa es el ejemplo que Pablo está poniendo. ¿Para qué? Para nosotros seguir la actitud y la mente de Cristo. Y luego podemos discutir el término cuando quiera. Pero no es el asunto hoy. Digo, porque por ahí van a leer eso. ¿Sí? Pero yo estoy cierto de que Pablo está usando esta sección como un ejemplo en el contexto. Y luego, en otra ocasión, podemos centrarle a todo el asunto de la cristología, de la teología de este pasaje. Ahorita no es el objetivo. Ahorita el objetivo es que aprenda a tener la mente de Cristo. ¿Cómo? No considerando, despojándose esas actitudes erróneas, ¿verdad? Podemos ir con los estrellas de la NBA y decirles, despójate y no te consideres mejor que otros. Aunque lo son, ¿verdad? Pero no en la actitud. Ahora vean el versículo 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y no cualquier tipo de muerte, muerte de cruz. Y eso también tiene una serie de implicaciones profundas. Pero ¿qué quiere subrayar aquí Pablo? ¿En qué modo está en el versículo 8? En el modo ahora de hombre, ya no está en el modo de Dios, está en el modo de hombre. ¿Qué hizo como hombre? Se humilló a sí mismo. Y entonces ya está más terrenal la cosa, ¿verdad? ¿Qué hizo como hombre? Se humilló. Es un ejemplo de humildad. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo se humilló? Bueno, haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Ahora, igual, seguramente no vamos a morir en una cruz, ¿verdad?
De acuerdo a las probabilidades, pues tal vez el 99.9% tenemos de no morir en una cruz. Pero puede ser obediente y humilde. Y Cristo está ejemplificando hasta qué punto Él se humilló. Primero, hacerse hombre, y segundo, obediente. Tercero, morir en la cruz, sujeto a la ira de Dios para pagar por tus pecados que tú no puedes pagar. Y esto corresponde a la otra parte del versículo 3. No mirando a mirando a cada cual como superiores al mismo. Entonces Él nos modela lo que el versículo 3 dice. ¿Sí? En la segunda parte, estimando a cada uno a los demás como a sí mismo, no mirando a cada uno por lo suyo, sino por lo de los demás. Nos modela esto que está explicando Pablo en el versículo 3. Entonces Cristo no consideró, se despojó y se humilló. Y si Él lo hizo, ¿por qué tú no puedes hacerlo? Esa es la pregunta. Si Él lo hizo, entonces, ¿por qué tú no? ¿Qué te impide? ¿Qué te detiene corregir tus actitudes erróneas al considerar las bendiciones en Cristo y el ejemplo de Cristo? Y así eso no es suficiente, algo está pasando. Ahora, a modo de ilustración, Chris Taylor nació en 1946 en una familia muy estricta que buscaba que él tuviera una vida respetable, una carrera universitaria y fuera rico como sus padres en Estados Unidos. Su abuelo había luchado en la Primera Guerra Mundial, su padre había luchado en la Segunda Guerra Mundial. Pero este hombre, Chris Taylor, en lugar de seguir esos deseos que pueden ser válidos de los padres, ¿verdad? No se está juzgando el deseo. Pero él, en lugar de seguir esos deseos, él se alistó voluntariamente al ejército para ir a pelear la guerra de Vietnam. Este hombre, blanco, estudiante universitario, de buena posición económica, son los que menos iban a la guerra durante la guerra de Vietnam. Ellos estaban exentos prácticamente, cualquier estudiante universitario. Pero él decidió renunciar voluntariamente a su estatus. Y él dijo, yo voy. Y entonces este hombre se despojó y fue a la guerra de Vietnam. Y se encontró con cosas que nunca él hubiera podido imaginar. Pero el punto aquí es que él renunció a sus derechos que tenía para no ir a la guerra. Y este Chris Taylor es el personaje que hace Charlie Sheen en la película Pelotón. Pero es un ejemplo de renuncia voluntaria. Este es un ejemplo para nosotros, pues, que ilustra cómo debemos renunciar a lo que creemos como nuestras exclusivas prerrogativas y derechos dentro de la comunidad de la iglesia. No vanagloria, no egoísmo, ver por los demás y humildad. Y así debemos ser nosotros, dispuestos a renunciar, a despojarnos, a vestirnos de humildad, como el ejemplo de Cristo, teniendo la mente de Cristo. Y entonces, si tú consideras de una manera constante estas bendiciones y el ejemplo de Cristo, te será más fácil tratar con actitudes erróneas que atentan contra la unidad de la iglesia. Y a veces sucede que subestimamos la iglesia local. Aquí estás ahora. Esa es la iglesia de Cristo.
Esta es la novia de Cristo. Es la futura esposa de Cristo. No la subestimes. No lo hagas. Piensa en eso. Cuando venga el asunto, que no quieras resolver el asunto o la actitud errónea, piensa dónde estás. Medita en estas consideraciones y piensa como Cristo ve a su iglesia local. No lastimes a su novia. No lastimes a su futura esposa. Él está observando. Piensa en eso. Hemos visto pues estas dos consideraciones. Las bendiciones en Cristo y el ejemplo de Cristo. Ahora, si no es suficiente, hay una última motivación. Y esto es la tercera consideración, la exaltación de Cristo. En este punto, entonces, Pablo ya desvía la atención hacia los filipenses y la dirige hacia Cristo. Si Cristo no consideró, se despojó y se humilló, dice el versículo 9, ¿cuál fue la consecuencia de eso para él? El resultado fue, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Esto se llama vindicación. Después de que Jesús estuvo en el cielo, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, se despojó, se humilló haciéndose hombre, fue crucificado. ¿Y cómo lo reivindicó Dios? Lo resucitó, lo ascendió y lo sentó a su derecha, que implica una posición de autoridad, por sobre todo. Perdón, eso se llama vindicación. Volvió otra vez a su estado de gloria. ¿Sí? Versículo 9. Entonces, y este verbo de Dios lo exaltó hasta lo sumo, nada más se usa una vez en el Nuevo Testamento. Y quiere decir que esa palabra se usa para referirse a la posición más exaltada que pueda haber en la historia. No hay más. Nadie puede alcanzar esa posición. Sumamente exaltado. No hay palabras para poder alcanzar lo que significa. Pero si lo podemos explicar es el mayor grado de exaltación que alguien puede tener. Y ese solamente le corresponde a Cristo. Y esa palabra, que es única en el Nuevo Testamento, se utiliza en el Salmo 97:9 en la versión griega del Antiguo Testamento. El Salmo 97:9 dice, pero tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra. Eres muy exaltado sobre todos los dioses. Entonces, ¿qué está afirmando Pablo? Porque Pablo citaba a veces de esta versión en griego del Antiguo Testamento. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Está afirmando que este Jesús, que se humilló, que se despojó, que Él también es Dios, como Jehová. Lo que es cierto para Jehová en ese salmo es cierto para Jesús. Él es el Señor. Y eso es bien bonito. Vean, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Para qué? ¿Para qué le dijo Dios lo exaltó? Vean el propósito, 10, versículo 10. Para que en el nombre de Jesús, vean, en el nombre de Jesús, Jesús es Señor, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. No va a haber nadie en el universo que no se vaya a postrar de rodillas delante de este Jesús. De su exaltación. Él se humilló, fue exaltado. Y se le dio un nombre. Y es el único nombre en el cual todos se van a doblar rodilla.
quieras o no quieras. Vean el 11. Además, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Salmo 97. Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Y aquí está citando Isaías 45, ¿verdad? Que habla también acerca del Señor. Todo el mundo va a confesar a Jehová, al Señor. Habla de la divinidad de Cristo. Si no tienes duda de la Trinidad, pues aquí está el Padre y el Hijo. Y el Espíritu Santo en el versículo 1. Comunión con el Espíritu. También qué bonita es una obra trinitaria. Pero aquí, entonces, todos se van a doblar. Y este versículo 11 dice que Jesucristo es el Señor. Recuerden que la ciudad de Filipos estaba bajo la autoridad romana. Había ciudadanía romana en Filipos. Y entonces todo mundo en Filipos, creyentes o no creyentes, se tenían que cuadrar ante Nerón. Porque si no doblaran rodilla ante Nerón, que era el emperador de esa época, cuello, muerte. Y lo que está estableciendo Pablo aquí es que Nerón no es el Señor, le dice a los filipenses. El Señor es Jesús. Y vas a doblar rodilla tú, Nerón, y quien sea en el momento que Dios lo va a determinar. ¿Sí? Porque a estos creyentes de esa época les costaba la vida no doblar rodilla ante Nerón. ¿Sí? Entonces vean hasta dónde llega la exaltación del Señor Jesús. También ese emperador va a doblar rodilla ante Jesús. Y entonces es el ejemplo de Cristo y la exaltación de Cristo. Tú tienes que meditar y considerar la exaltación de Cristo, porque lo que Cristo recibe, el creyente lo recibirá en su momento. Como usamos la palabra escatológico, ¿verdad? Las últimas cosas. En su momento, al final, el Señor le va a decir al creyente: pasa, buen siervo y fiel, al gozo de tu Señor. Si te puso en lo poco o en lo mucho. Pero esas palabras todas las anhelamos oír en el momento en que vayamos ante el Señor. Pasa, buen siervo y fiel, al gozo de tu Señor. Yo quiero escuchar esas palabras. Yo creo que tú estás igual que yo. No queremos la medalla de oro del Dream Team. Qué bueno que la ganaron, ¿verdad? Pero queremos algo más allá que eso, más valioso. Y es que el Señor te reconozca por tu servicio a la iglesia, por tu actitud a la iglesia. Y también aquí es de ánimo porque has sido vilipendiado en la iglesia. Han hablado mal de ti, han murmurado contra ti. Lo que sea que vivas o hayas vivido en la iglesia, ¿qué tienes que hacer? Claro, intentas arreglar la situación. Pero si no, no muevas tus ojos de Cristo. Sé fiel a Cristo en tu actitud, en tu misma mente. Y el Señor te reivindicará en vida o después de tu vida. Y eso debería ser una motivación, ¿verdad? Como Cristo. Ahora, este otro soldado, Desmond II, fue un soldado americano, pero este participó en la Segunda Guerra Mundial. Desmond II. Fue el primer objetor de conciencia. Esto quiere decir que no quería ir a la guerra por causa de la religión. Él tenía en su corazón no matar a nadie, no cargar arma, no cargar fusil, y objetó eso, pero él quería ir a la guerra. Pero ahora sí que quería ir a la guerra sin fusil. Fue el primer soldado que fue a la guerra sin fusil. Y obviamente en la mente militar, ese pone en riesgo a más de uno. Y entonces sus compañeros de pelotón lo odiaban, lo escarnecían, no lo querían.
porque para ellos él estaba mal. Al final logró ir a la guerra como médico, se alistó en la campaña del Pacífico contra los japoneses, y este hombre salvó, no sé si más de un centenar de soldados con su servicio. Y después de que sus compañeros vieron eso, lo empezaron a reconocer. Lo reconocieron, vindicaron su nombre, lo amaron. Y el presidente le entregó la medalla que otorgan a los militares condecorados. O sea, este hombre fue humillado y luego fue reivindicado por su valeroso servicio sin fusil. Entonces, eso es lo que te espera a ti y a mí. Si tú te humillas ante el Señor, si tienes las actitudes correctas, aun si tienes problemas dentro de la iglesia, el Señor sabe. El Señor sabe. Y el Señor vindicará tu nombre en su momento. Pero que eso no sea una causa de división en la iglesia. Una causa de falta de unión en la iglesia. No contribuyas a eso. ¿Sí? Esto te debería de animar entonces. Esta vindicación, tal vez presente, pero sobre todo futura. Bien. Entonces, esta tercera consideración creo que es una suficiente motivación para fomentar la unidad en la iglesia. Ahora, escucha bien, joven que estás aquí, jovencito, jovencita, padre, madre, hijo, esposo. Un día, dice aquí la palabra, vas a doblar rodilla ante el Señor. La pregunta que quiero que te hagas es, ¿cómo quieres doblar rodilla ante el Señor? ¿Como tu Salvador o como tu juez? ¿Cómo quieres? ¿Como tu Salvador o como tu juez? Si lo quieres como juez, vas a perder. Porque no hay ninguna obra buena o más buena que hagas que alcance su santidad. Santidad de Dios. Y Cristo ya pagó por todos tus pecados. ¿Cómo lo quieres? ¿Como tu Salvador o como tu juez? Eso es inevitable. ¿Lo quieres como tu Salvador? ¿No es tu Salvador? Arrepiéntete ahora entonces. Arrepiéntete y cree en la obra de Cristo, esto que acabamos de leer. Él entregó su vida por los suyos, por ti. Arrepiéntete. Cree en Él como tu Señor y Salvador. Deja tu vida de pecado y regresa a Cristo y encuéntralo como tu Salvador. Considera eso. Te ruego que lo consideres y si es tu caso, que te arrepientas sinceramente y vengas a Él. Porque Jesús ha dicho en Mateo 7, ¿verdad? No todo el que me dice Señor, Señor es mío. Asegurémonos, asegúrate que estás en Él. Bien, a manera de conclusión, regresamos por un momento al tema de la introducción. En 2008 la historia fue otra. El Redeem Team, el equipo redentor, alguien le llamó así a este equipo. En esta ocasión, esta selección de básquetbol en las Olimpiadas de Pekín, pues arrasaron con el torneo olímpico de básquetbol y ganaron invictos la medalla de oro. ¿Cuál fue la diferencia entre el 2004 y del 2008? Un autor describe perfectamente este asunto. Y lo cito. Dice, el leitmotiv, o sea, el motivo que los movió a estos 12 jugadores. Dice, nos juntamos por una causa.
Mi camiseta no tenía Denver escrito. Este jugador era de Denver. La mía, dice LeBron James, no tenía la de Cavaliers. Y la de Kobe Bryant no tenía la de los Lakers. No, dice, teníamos puesta una sola camiseta y decía Estados Unidos. Entonces, ¿cuál fue la diferencia? La vanagloria, el egoísmo, el individualismo, el interés superior individual, fuera. Se unieron en propósito. Fuera actitudes erróneas. ¿Y cuál fue el resultado? El triunfo. ¿Ven la diferencia? Cuando el interés superior del equipo se pone primero sobre el individual, los resultados serán diferentes. Cuando tratamos con las actitudes erróneas de una manera correcta y bíblica, el resultado será diferente. Que si no las tratamos o las tratamos mal. Entonces, es así como debe ser en la iglesia. Despojarse de vanagloria, de orgullo y vestirse de humildad para fomentar la unidad en la iglesia. Seguramente no vas a ganar una medalla de oro, ¿verdad? Como ya comentamos. Vas por algo superlativamente valioso, pero necesitas seriamente considerar en las bendiciones en Cristo, el ejemplo de Cristo y la exaltación de Cristo. Él es tu único y verdadero redentor. Él es. Estos deben ser elementos suficientes para conseguir la meta, para poder juntos, en unidad de propósito, avanzar como es digno del Evangelio de Cristo, siendo de un mismo parecer. No vanagloria, no contienda, sino humildad. El mismo parecer. La unidad de la iglesia se fortalece, pero sobre todo el nombre de Cristo se exalta. ¿verdad? Oremos. Gracias, Padre, te damos por tu preciosa palabra, Señor. A veces es tan difícil entender algunos conceptos, a veces es tan difícil aceptarla, ponerla por obra, porque nuestro corazón es duro, Señor. Oramos para que tú hagas la obra en nuestros corazones de lo que hoy aprendimos. Oramos para que seamos humildes y abiertos a lo que tú has hablado hoy, Señor, cada uno de nosotros. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a terminar con alabando al Señor.